Buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Evidentemente, como decíamos hace un rato, es un día complicado en el que hay la marcha, porque evidentemente también hay que considerar ese tema y entender lógicamente que son la libertad de cada uno de decidir lo que quiere hacer. Y creo que eso también es importante. Hoy nos reunimos para celebrar los 2 años de UPC Cultural. UPC Cultural es una plataforma, un centro cultural virtual, que fue el sueño de alguien que nos acompaña aquí, que está aquí, Erika Lastra, que fue el sueño de muchos años y que finalmente se concretó hace 2 años y ha ido creciendo con el paso del tiempo, se ha ido consolidando. Debo decir que inició las actividades el 15 de enero del 2021 y la idea del día de hoy es conversar sobre los retos de la gestión cultural frente a los hábitos de consumo post-pandemia, porque evidentemente la pandemia nos ha marcado. Conversábamos hace un rato que hay un antes y después de la pandemia, y también desde la gestión cultural hemos pasado por una serie de procesos a lo largo de estos años, el 20, el 21, que han sido uno diferente al otro, y el 22, que fue el retorno a la presencialidad casi de manera permanente. Es más, ya no estamos con mascarillas. Y también es importante recordarles que el día de hoy se lanza una nueva interfase, una página web que Erika nos va a mostrar. Y también quiero contarles y agradecerles a quienes nos acompañan hoy, que son nuestros 4 panelistas. Está con nosotros Marco Muletaler, Gracia Rojas, Ítalo Ilizarbe y Erika Lastra, ya le cambié de apellido. Erika Lastra, que es la dueña de casa y que hablará al final por ser dueña de casa. Vamos a empezar con Marco Muletaler. Marco es bachiller en Ciencias de la Comunicación, Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona. Cuenta con experiencia en la programación, producción y promoción cultural y ha desempeñado roles de liderazgo de equipos. Es director de teatro, posee experiencia y estudios en especialización en gestión e innovación organizativa, Innova, Instituto para la Innovación Social y Organizativa de Barcelona. Tuvo a su cargo la coordinación académica de la diplomatura en gestión de organizaciones culturales de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente es director del Festival de Cine de Lima, de la Católica, del PUC, y del Centro Cultural que lo alberga. Muchísimas gracias, Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sea para allá, sí, vamos a usar el podio. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo la invitación a esta charla. Quiero felicitar también la iniciativa y el aniversario de UPC Cultural. Es una excelente noticia, además, que el día de hoy se nos presente una nueva interfase y que este proyecto siga creciendo y siga desarrollándose sanamente. Así que felicitaciones y muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy día sobre los retos que tenemos en la gestión cultural frente a los nuevos hábitos de consumo post-pandemia. Y ahora no sé exactamente si solamente es una cuestión de post-pandemia o también del contexto que estamos viviendo, que se suma a esta situación de post-pandemia, ¿no? A una crisis que no es solamente nuestra, que compartimos con el mundo, ¿no? Y que evidentemente se materializa en las situaciones que estamos viviendo ahora, el conflicto social, político, económico y evidentemente en una polarización tan compleja que es la que vivimos ahora. Entonces, seguramente lo que hablaremos hoy va a estar de todas maneras teñido, no solamente por la pandemia, sino también por este contexto que nos está tocando atravesar. Yo quería empezar con una frase de Yamé Casio. Yamé Casio es un futurólogo, no sé si han oído hablar de él. Él es miembro del Instituto para el Futuro. Y Yamé dice lo siguiente: nadie va a arreglar el mundo por nosotros, pero trabajando juntos
haciendo uso de las innovaciones tecnológicas y de las comunidades humanas por igual, podríamos arreglarlo nosotros mismos. Es decir, nos encontramos ahora en un momento en la vida, en nuestra vida, en que el componente tecnológico y el humano tienen que trabajar de la mano, ¿no? Es decir, precisamente lo que nos convoca el día de hoy, el aniversario de un centro cultural virtual, cosa que seguramente hace unos 3 años atrás o 4 años atrás no hubiera sido seguramente el motivo que nos reúna, ahora es una realidad y además convoca también, tiene un componente humano que es el que nos reúne esta tarde. Me gustaría que pensemos en qué entorno nos estamos moviendo cuando hablamos del nuevo consumo, porque hablar de consumo cultural, digamos, es también hablar de consumo de otras cosas, ¿no? Los hábitos han variado no solamente en lo cultural. Y quería que veamos estos dos entornos que de alguna manera marcan los tiempos. El entorno VUCA y el entorno VANI. VUCA hace referencia al acrónimo, digamos, en inglés, en verdad, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este se acuñó a finales de los años 80, inicios de los 90, como una forma de definir el contexto en el que nos movíamos como humanidad después de la Guerra Fría. De hecho, es un concepto que viene del Colegio de Guerra de Ejército de Estados Unidos, es decir, es un concepto muy militar, ¿no? Y lo que nos decía era que el contexto en el que vivíamos hasta ese momento era volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? En el 2020, realmente unos años antes de esto, en el 2016, Yamé Casio se pregunta si el mundo sigue siendo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es decir, si esas 4 palabras que están ahí definen todavía al mundo tan caótico en el que vivimos y tan acelerado en el que vivimos. Y entonces se plantea una nueva manera de definirlo. Y dice, no, nuestro mundo ahora es frágil. Vivimos en un contexto de ansiedad, producto de la velocidad, de la aceleración de las cosas, no lineal, con lo cual la causalidad de las cosas ya no es tan fácil de definir, ¿no? Una cosa puede suceder aquí y otra allá y no estar vinculadas necesariamente. Y sobre todo incomprensible. Es decir, vivimos en un contexto que es especialmente incierto, ¿no? Pero claro, ¿cómo enfrentamos entonces un entorno de esta naturaleza? Y esto tiene que ver con el nuevo tipo de consumidor que está viviendo ese contexto y que está atravesando, como todos nosotros, también un contexto como ese. Y entonces Yamé dice algo muy interesante. Dice, ante la fragilidad tenemos que ser cada vez más ágiles, más resistentes y más resilientes. Es decir, la resiliencia es nuestra capacidad de adaptarnos a los contextos, ¿no? Y creo que hemos vivido todos estos últimos 2 años o 3 años una realidad que no imaginábamos que íbamos a vivir y hemos sido capaces de superarla y de adaptarnos a ella, ¿no? Y jugar las nuevas reglas de juego que esta nos proponía. La ansiedad puede aliviarse, dice él, a través de la empatía, la atención plena y la focalización en lo importante. Es decir, no olvidar cuál es esa raíz, aquello por lo cual hacemos lo que hacemos, cuál es ese objetivo que tenemos nosotros. Recordemos, lo hemos visto en el teatro, en el año 2022, que ha sido el año como de reapertura del teatro, creo que hemos visto más monólogos que nunca en las carteleras, ¿no? Es decir, hemos vuelto a la raíz, hemos vuelto a lo esencial, ¿no? Al foco, a lo mínimo, a la unidad mínima, ¿no? La no linealidad requiere entonces de un análisis de muchos escenarios. Yo recuerdo, nunca hemos trabajado en el equipo desde el Centro Cultural que me toca dirigir y en el Festival de Cine con tantos, analizando, imaginando, diseñando tantos escenarios distintos. Teníamos escenario A, B, C, D, F, G, H, I y hacíamos el Z.
Ninguno de los anteriores era el que quedaba al final, ¿no? Entonces requiere de mucho análisis, ¿no? De estar mirando los contextos y una capacidad de adaptabilidad muy particular justamente a esos mismos escenarios. Y la incomprensibilidad de estos tiempos requiere transparencia, ser cada vez más transparentes. Y aquí quiero recordar algo que dice muy interesantemente Simon Sinek en su libro Start with Why. Simon Sinek dice, empiece usted por el por qué, no por el qué, ¿no? Es decir, la gente compra el por qué, no compra el qué, ¿no? Entonces la transparencia se hace ahora mucho más necesaria. La intuición, el trabajo en equipo y esto para mí es la clave, la creación de entornos de confianza, es decir, el trabajo en red. Y de esto hay muchos modelos y muchos ejemplos que se han materializado especialmente ahora durante la pandemia y que gracias a Dios han seguido funcionando. Como un ejemplo, solamente además para volver a un libro de Karina, el ejemplo del FAE, ¿no? Karina hace un estudio sobre lo que significó el FAE como trabajo en red, ¿no? Esto es Kantar hace un estudio, una encuesta sobre desafíos y oportunidades del COVID, y vemos que Latinoamérica, el 67% de la población latinoamericana, considera que los ingresos de su hogar se vieron afectados. Entonces hay un problema en el bolsillo, ¿no? Esto va a cambiar necesariamente nuestra manera de vincularnos con el consumo. Entonces, la pregunta es cuáles son las tendencias de esta post-pandemia. Yo diría que se sostienen en tres grandes tendencias. Primero, la aparición de nuevas exigencias y hábitos. Luego, la revaloración de la experiencia presencial. Esto pudo haber sido virtual y gracias a Dios es presencial y también virtual, ¿no? Y la aceleración de tendencias ya existentes. Voy a enfocarme en 3 o 4 que me parecen importantes. Lo primero es el perfil del consumidor. Definitivamente la pandemia, la crisis social que estamos viviendo, económica, política, están produciendo cambios en los hábitos, en las preferencias, en las expectativas de los consumidores. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora, y ese es el gran reto, es ¿cuántos de estos cambios responden a una coyuntura, ¿no?, al momento que vivimos, y cuántos responden a una cuestión estructural, a este cambio que hemos hecho, que hemos sufrido como humanidad producto de la pandemia? Adaptabilidad y agilidad para garantizar que la experiencia responda a esas nuevas necesidades. Esa es un poco la pregunta que nos hacemos todo el tiempo ahora nosotros en cada uno de los proyectos que emprendemos. El precio es más relevante que antes. De acuerdo al estudio de Kantar que les mostraba antes, el 78% de los latinoamericanos presta ahora más atención a los precios de los productos que antes de la pandemia. Es decir, estamos mucho más atentos a cuánto cuestan las cosas. Eso nos obliga a tener entonces una tendencia promocional de consumo, es decir, preocuparnos por esa relación, más que nunca por esa relación calidad-precio como factor principal de compra, ¿no? La promoción es determinante el día de hoy. Y para esto, solo creatividad, mucha creatividad, control, ahí dice control de costos y diseño de promociones. Hay un trabajo que tenemos que hacer como gestores de ajustar nuestros costos y pensar mucho también en el bolsillo ahora de nuestro consumidor. Esto no tengo que casi decirlo, la aceleración definitiva de lo digital, ¿no? Es decir, antes nos costaba mucho comprar algo por internet, hoy día lo hacemos permanentemente. Las entradas de las obras de teatro, de las funciones de cine, de las actividades son principalmente vendidas por lo virtual, ¿no? Pero también es importante que lo que nos trae el universo virtual, ¿no?, nos da un montón de oportunidades, pero nos exige también algo, ¿no? Nos exige mucha transparencia en nuestros procesos, una ética distinta de trabajo y una comunicación en tiempo real que se ha hecho muy urgente. Es decir, si antes era importante comunicar, hoy día es más importante que antes. Y finalmente redefinir y repensar el valor de la experiencia presencial. Aquí hay una frase que he puesto aquí que es: la película ya no es suficiente para el espectador, la película ya la tiene en su televisor.
ya está en Netflix, ¿no? Eso ya no es una novedad. Ahora hay que pensar en algo más. ¿Qué valor agregado le damos a esa película, a esa experiencia? Si antes hablábamos de experiencia en la cultura, hoy día esto es la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros productos y servicios, directamente. Tenemos hoy día un consumidor exigente, pero exigente en regulaciones también, en normativas, en salud, en seguridad, en aspectos en los que antes seguramente no miraban, ¿no? Entonces tenemos un espectador mucho más exigente y además un contexto que nos exige pensar, repensar cómo atraer al público a partir del valor agregado y no solamente por el valor intrínseco de ese producto o servicio cultural que le ofrecemos. Entonces, para ir cerrando, si tengo que pensar cuáles son las palabras que definen estos principales retos, empezaría por resistencia, adaptabilidad y flexibilidad, agilidad, y esto es clave, creatividad e imaginación, empatía, muchísima empatía, y red, trabajo en red, trabajar con otros, buscar en otros aquello que nosotros no podemos hacer solos y sumar de manera que les juro, por lo menos mi experiencia, que cuando uno trabaja en red, 2 más 2 no suma 4, suma mucho más que 4, ¿no? Entonces, esas son un poco las tendencias que creo yo que nos van a marcar en los siguientes años, seguramente. No lo sé, porque todo cambia tan rápido que quizás esto cambie mañana también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Marco, muchas gracias. Creo que sí, nos has aterrizado a la realidad, ¿no? Que es una cotidianidad para quienes gestionamos todos los días, ¿no? Ese tema de estar adecuándonos constantemente al contexto. Exactamente. Nos toca ahora escuchar a Gracia Rojas. Gracia es máster en gestión comercial y dirección de marketing por la UPC, especializada en marketing teatral y gestión cultural. Cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando campañas de marketing y publicidad de espectáculos de gran formato y diversos productos culturales como conciertos sinfónicos, espectáculos de ballet contemporáneo y temporadas de ópera, obras de teatro musical de gran formato, festivales de teatro, así como otras disciplinas artísticas. Su campo de experiencia abarca también el desarrollo de experiencias para productos musicales y escénicos, encontrando y construyendo insights para acercar el disfrute de los espectáculos culturales. Es docente de marketing y comunicación teatral y cultural. Además, se desempeña como asesora de espacios culturales independientes y emergentes. Gracias, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí. Hola, hola. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta aparte porque nos hemos reencontrado porque no nos veíamos en la vida real desde hacía muchísimo tiempo, que es un poco también lo que nos comentabas ahora, Marco. Yo quiero hacer un poco una pregunta acá y siempre a mi lado así de profesora, Karina no me va a dejar mentir. Quisiera saber de los que están acá, que espero que sean muchos, por favor. Igual estamos acá gente que trabaja mucho en escénica, en espacios teatrales, pero también tenemos la parte de cine con Marco, musical, que también hemos desarrollado muchísimo nosotros, pero quisiera saber quiénes antes de pandemia, o sea, en el año 2020, antes de Cristo, quiénes habían ido al teatro en algún momento, por voluntad propia y no por el pasaporte cultural de la UPC. Así, arriba. ¿No? ¿Quiénes fueron a algún espectáculo virtual, del tan conocido teatro virtual, cuando lo tuvimos que implementar a punta de sudor y lágrimas en el 2020, marzo, abril 2020? Después de una lloradita, empezamos y activamos el teatro virtual. ¿Quiénes consumieron algún producto virtual en el 2020 o 2021 que seguíamos? Tampoco por el pasaporte virtual, sino por voluntad propia. Dijeron, oye, yo voy a ver eso. 1, 2, gracias, Micaela. 3, gracias, amigos. Gracias, desde lo más profundo de nuestro ser, gracias. ¿Y quiénes han ido ahora que hemos vuelto, porque me encanta la vuelta a la presencialidad, quiénes han podido ir a una obra de teatro, nuevamente, que no haya sido por el pasaporte virtual? 1, 2, 3. Hay que pasar descuentos por acá, creo. Pero pregunto ahora, ¿quiénes han ido a un concierto en esos últimos días
voy a decir, por citar algunos, Bad Bunny, Daddy Yankee, Harry Styles, acá hay una mano tímida por ahí, las veo. ¿Alguien ha ido a un concierto de música? Una, dos. ¿A cuál fuiste? Al de Morat. ¿Y tú a cuál fuiste? Eso. Entonces, igual conversábamos y lo que un poco nos contaba Marco, ¿no? O sea, nos llegó el 2020, pero eso no fue ni una cachetada, eso fue ya lo que nos pudo pasar y lo tuvimos que sobrellevar. Y lo que nos pasó por la cabeza a los que trabajábamos en ese momento en el sector cultural, vamos a decirlo, era como cómo vamos a competir con todo lo que hemos venido compitiendo todo ese tiempo, que era poder tener la atención real de ustedes. Si de por sí ahorita ya estamos algunos acá con el celular, estamos distraídos, ¿sí? Imaginémonos lo que era poder estar en tu casa e intentar capturar la atención de esa persona frente a una computadora para ver una obra. Y la gente nos decía, pero eso no es una obra, es una película. Ah, no, pero sí es lo mismo. O sea, pero ¿por qué voy a ver una obra virtual si puedo ver en Netflix la obra que ya la pusieron en otro lado? Entonces, voy a ir citando un poco a nuestro profe Marco, ¿no? El tema de creatividad. Era la manera de poder buscar cómo llegar a este público objetivo, que era el que habíamos luchado por años, porque veníamos años levantando, y Erika es testigo de eso, levantando de cómo, sobre todo los jóvenes, y igual yo como millennial geriátrica, no sé hasta dónde somos jóvenes y quiénes son, ¿no?, los que hay que, la generación Z, porque más o menos calculo que aquí estamos entre los 20, ¿no? 20, ¿pueden decir su edad, por favor, por arriba, así como? Sin temor, sin temor. 20, 21. 18, DNI amarillo, no, nadie, ¿no? Sí. DNI amarillo. Entonces, pronto. Pero a lo que voy es, ¿cómo podíamos nosotros competir, vamos a decir, con todo lo que nos pasaba alrededor? Entonces, nosotros, los que estábamos para el otro lado, era esto, generar los espacios de contención entre nosotros, de poder crear un contenido, de poder generar esas alianzas con empresas que en algún momento no habían de repente decidido apostar y que ahora podían hacerlo, de que querían acompañarnos en esto. Pero luego viene algo que lo veníamos conversando mientras que tomábamos cafecito antes de entrar a hablar con ustedes, chicos, y es que esto nos permitió luego ver algo que creo yo no era lo común, ¿no? Siempre hemos pensado que todo lo que se hacía antes de, ¿no?, en el 2020 para atrás, era para ser digitalizado. Y luego pudimos ver ahora que de lo digital venía lo presencial. Que ese era un segundo reto y hasta mucho más grande de repente, porque vamos a decir que si habías creado un producto cultural para un espacio virtual, y que era un poco lo que comentaba Karina, dentro de un cuarto con tu aro de luz al estilo TikToker, ibas a estar frente a una pantalla, ¿cómo ibas a hacer luego para poder transmitir eso que lo transmitías en una pantalla frente al público en general? Hemos visto, y lo comentaba Marco, muchísimos monólogos el año pasado, que fue el momento de la reactivación total. Pero luego también mucha gente que había trabajado o desarrollado, por ejemplo, obras un poco más grandes o que había hecho conciertos. Hasta el día de hoy pienso, y me parece una locura, los músicos cómo hacían conciertos en la sala de su casa, cómo hacían bailes en la sala de su casa, y nosotros lo podíamos ver. O sea, estábamos viendo gente tocando un cello en la sala de su casa. Veíamos la vitrina, ¿no?, del menaje atrás y era una locura. Y ahora los vemos en un espacio, en un escenario, y hemos visto así cómo hemos vuelto a eso, ¿no? O sea, cómo hemos, vamos a decir, cerrado un círculo que eventualmente va a seguir continuando, porque aquí estamos en un momento híbrido, ¿no? Entonces, pero continúa, y para mí es un gran reto hasta el día de hoy, llegar al público más joven, vamos a decirlo, porque es el público, o sea, ustedes tienen una información, o sea, ya están viendo y ya están aburridos. Eso es un hecho. Yo tengo una hija también y la veo que está scrolleando, porque le digo, ¿qué haces? Scrolleando. Y yo como, brother, ¿qué? O sea, están en TikTok y una canción, y es conocido en la industria musical que una canción tiene que tener los primeros 15 segundos de la canción
tienen que ser los que te enganchan. Si no, o sea, Shakira facturando, pero para arriba. Entonces, va por ahí. Tenemos que buscar la manera, y realmente algo que con Karina siempre conversamos, yo soy una enferma de la base de datos. A mí la base de datos, o sea, al final del día yo no veo Friends, me pongo a revisar así bases de datos antiguos, así como mi Excel, así como, ay, este sí fue al teatro, este no fue al teatro. Porque en verdad ahí está la información. Necesitamos también como por parte de, sobre todo de los jóvenes, de los estudiantes jóvenes, saber cuáles son sus intereses. Porque nosotros, y es importantísimo que los espacios, el artista, el músico, el bailarín, genere este contenido pensando en el público. Muchas veces, y es un poco lo que también hemos conversado en algún momento, apostamos por nuestro producto y creemos que es lo que es y bueno, y que lo consuman, ¿no? Bueno, aquí está. Pero tenemos que pensar qué es lo que también el público quiere, y es lo que hablaba Marco, de poder definir el público objetivo. Nosotros necesitamos saber qué es lo que está buscando la otra persona, porque no podemos disparar a todos lados sin saber qué es lo que realmente esta persona está buscando. Ese viene siendo nuestro reto. Yo actualmente, y es muy loco porque yo empecé la pandemia en una chamba que venía trabajándola con todo el amor del mundo, y luego fue en un momento como, ok, o sea, cumplo acá mi ciclo porque yo necesito ver gente, yo necesitaba verlas más allá de una pantalla. Y decidí salir un poco de la parte escénica para poder ver a la parte musical, que era lo que se reactivaba más rápido, ¿no? Porque los teatros fuimos los últimos casi, primero los casinos, no, luego los teatros. Entonces, un poco por ahí era poder medir qué era lo que pasaba, y aposté por la gestión cultural independiente, que ese es el reto 18 veces más grande, porque no tienes de repente un respaldo, una institución, y de hecho porque también tenemos esta mala costumbre o esta mala idea instaurada de que el gestor cultural independiente, ¿no?, siempre está haciendo como lo mejor que puede. Y claro que sí, pero no, o sea, no estamos dando pena, o sea, estamos trabajando y reventándonos para poder sacarlo adelante. Y de hecho, ese es también nuestro reto, porque nosotros de repente no tenemos todas las herramientas para poder levantar información de lo que necesita el público objetivo. Y ahí está la observación real en los espacios. Ver, yo veo acá igual algunas caras que digo como, ojalá los vean en el teatro, amiga, no te duermas. O sea, es como realmente poder tenerlos atentos en una actualidad en la que, si no estamos acá de repente haciendo un tren de TikTok, que lo habíamos conversado en algún momento, no nos están prestando atención. Entonces, yo los invito realmente, en sus espacios de estudio, sobre todo porque muchos de sus profesores son también gestores culturales, son también partes de elenco, son también artistas, poder contarnos de manera mucho más abierta qué es lo que están esperando y qué es lo que están buscando. Porque necesitamos esa información, porque realmente no podemos medir lo que está esperando nuestro público más joven solamente por las series que ven en Netflix o por el playlist que tienen en Spotify o por los influencers a los que siguen, sino porque realmente necesitamos saber por dónde van los intereses de ustedes hoy por hoy. Segundo, los invito realmente a aprovechar este pasaporte cultural y aprovechar las oportunidades que les da la universidad. Justo hoy conversaba en la mañana con dos personas y les decía, no hay nada que me parta más el alma a mí ver salas de instituciones educativas que no estén reventando, porque tienen acceso al teatro por 10 soles, por 5 soles. Cuando hay entradas que gente está pagando 75 soles, 80 soles y bien pagados, pero están haciendo igual un esfuerzo. Eso es un poco como mi invocación a que continuemos, porque en verdad hay mucho talento, pero necesitamos también como ese respaldo por parte de ustedes, que son los que realmente son el efecto multiplicador, porque ustedes son los que tienen el teléfono en la mano para subir una historia y poder etiquetar al artista, al actor, al director, al espacio, a quienes estén en este momento, para que la gente pueda seguir viniendo. Muchísimas gracias. Gracias, Gracia. Solamente debo dar fe como que sí, está siempre desesperada por la base de datos, pero no solamente desde el punto de vista numérico, o sea, cuánta gente llegó,
sino también para saber, desde la observación, quiénes son aquellas personas que se sentaron en la sala y por qué están ahí. Creo que es una información valiosísima que nos va a permitir poder llegar a ustedes directamente y entender qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Gracias, muchas gracias. Vamos ahora con Ítalo. Ítalo Ilizarbe. Ítalo es licenciado en Administración, con especialización en Marketing y Contrataciones. Cuenta con experiencia en proyectos corporativos en el sector privado y en industrias culturales en el sector público. Desde el 2019 es director de la Dirección de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura. Es co-creador del programa Segunda Llamada, promoción de arte y cultura en centros penitenciarios y promotor de giras artísticas a regiones. Cuenta con la publicación del primer plan de desarrollo de públicos de los elencos nacionales en el 2020. Ítalo, bienvenido, muchas gracias. Bueno, primero, buenas noches. Agradecer a UPC Cultural, a Erika, por la invitación, a nuestros maestros presentes. Mi nombre es Ítalo Ilizarbe. Yo dirijo la Dirección de Elencos Nacionales, un poco para comentarles de qué se trata, ¿no? ese mundo. Dentro del Ministerio se encuentran los elencos oficiales del Estado, que son los que ven en pantalla, ¿no? Que son la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional, el Ballet Nacional, el Ballet Folclórico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario. Estas instituciones tienen mucho tiempo en la sociedad peruana, ¿no? La Orquesta Sinfónica tiene más de 84 años de vida y pronto saldrá una publicación de la historia de la orquesta, cómo se acompaña a la República y todas estas interacciones entre el Estado y su supervivencia como agrupación musical, primera agrupación musical del Perú. Bueno, esas agrupaciones que en el tiempo han pasado por diferentes instituciones, ¿no? El Ministerio de Educación, después el Instituto Nacional de Cultura que pertenecía al Ministerio de Educación y posteriormente, después de la creación del Ministerio de Cultura, se alojan ahí. Yo comentaba y siempre les comento a los maestros de los elencos en general pueden estar en cualquier institución del Estado, ¿no? Podrían estar en una universidad, como funciona en Chile, podrían estar en el Ministerio de Educación, podrían estar inclusive algunos en PROMPERÚ, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros. No son, digamos, elencos propiamente del ministerio, sino son instituciones de por sí, por su arraigo, por su trayectoria, ¿no? Bueno, de pronto vino en esta, son elencos grandes, entonces tenemos alrededor de más de 400 artistas que pertenecen al sector, son servidores públicos, y de pronto que tienen, digamos, jerarquías, relaciones jerárquicas, imagínense, ¿no? El director de la orquesta dirige al concertino, que es el primer violín, y este concertino dirige a los capos, y para que la viola o el contrafagot se comunique con el director tiene que pasar por un montón de jerarquías, y tiene que pasar por esto, y el bailarín corifeo del Ballet Nacional tiene que, para conversar con la directora y proponerle alguna idea, una serie de estructuras que parten de hace mucho tiempo, ¿no? No solamente aquí, porque es una regla internacional, universal de orquestas, de ballet y demás, y de pronto les llegó la pandemia, ¿no? De pronto estos artistas que encima están protegidos por el Estado porque les da una estabilidad laboral donde no se les puede, digamos, dar una directiva desproporcionada, tiene que ser todo muy ordenado. De pronto, recuerdo, estábamos a 3 días del estreno de una gran obra, un retablo que se hace en el teatro, teníamos entradas vendidas, inclusive los programas de mano listos, 3 días para el estreno, y fue aproximadamente el 14 de marzo del 2020, ¿no? Imagínense el impacto cuando surgió, comenzaron a cerrar Europa, ¿no? Comenzaron a llegar las ideas, y claro,
en ese momento el sector decía, bueno, las oficinas se separan, que vengan la mitad de la gente de la oficina y la otra mitad que se quede, uso de mascarillas, y esa semana comenzaron a implementar una serie de requisitos técnicos de salud. Y yo decía, ¿cómo un bailarín se va a separar de otro bailarín? ¿O cómo la orquesta va a tocar en un salón media orquesta y la otra mitad? Es imposible, ¿no? Entonces recuerdo que subimos a alta dirección del ministerio y dijimos, nosotros nos tenemos que ir antes. No yo me puedo quedar, yo le decía, ¿no? Yo perfectamente puedo quedarme, pero los artistas tienen que salir del ministerio porque es un riesgo enorme y ellos no pueden, por la naturaleza de lo que hacen, no pueden permanecer, ¿no? Entonces, afortunadamente en ese momento nos hicieron caso, preparamos informes, los enviamos. Me acuerdo, nos sentamos con los directores y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque pueden ser 15 días, un mes, 2 meses, en ese momento no teníamos ni perspectiva cuándo íbamos a regresar. Y de pronto salió, nosotros creo, lo digo en medio broma, inventamos el trabajo remoto, porque en ese momento los directores dijeron, bueno, los del coro, me acuerdo, dijeron, nosotros vamos a hacer un drive, y en el drive se van a grabar todos un video, todos los días, y van a representar lo que les hemos encomendado, la partitura, la obra, lo que sea. Y el bailarín, el director del ballet también, bueno, van a grabarse en su cocina, apoyados de la cocina, y comenzaron a diseñar en ese día, en presencial, todavía sin mascarillas, en la oficina me acuerdo, el trabajo remoto antes que todo esto funcionara, ¿no? Y nosotros nos fuimos, pudimos mandar a los artistas a casa 2 días antes que se hiciera el paro, digamos, la cuarentena, ¿no? Que en ese momento era cuarentena. Y así, nos perdimos el estreno, también el trauma, la gente lloraba en el teatro porque se despedía, no se iba a estrenar, se iba a cancelar. Y así, pensando que eran 15 días, nos fuimos alrededor de un año, ¿no? Fuera. Y en el tiempo comenzamos a regresar furtivamente en los primeros momentos al teatro, ¿no? Yo recuerdo que la primera llamada de atención que le hice al director de la orquesta fue porque, claro, grababan desde casa, todos comenzaron a grabar sus instrumentos y de pronto necesitaban una marimba, ¿no? Necesitaban grabar una marimba para el programa tal. Y furtivamente, en cuarentena, no pidieron permiso, ¿no? Además, pero llegaron al teatro a grabar solamente la marimba, el pedazo, el fragmento para poder hacer la obra, y así se hizo. Esa fue la primera vez que se regresó presencialmente al teatro a grabar. Y así miles de experiencias, ¿no? Recuerdo un músico que nos reuníamos por Zoom cada semana, creo, y proponía que a todos los miembros de la orquesta les dieran un equipo para poder ensayar cada uno en sus casas en simultáneo. Si ustedes, algunos practican la música, es imposible ensayar en simultáneo por el delay, ¿no? Entonces es imposible. Pero ellos decían, bueno, hay una tecnología que ha salido en un país donde se puede contratar, pero solamente involucra que se les adquiera un equipo de $5.000 a cada uno de los 80 músicos de la orquesta. Esos eran los momentos donde se daban opciones, ¿no? Que nosotros, bueno, en medio de las necesidades del Estado, que eran de salud, que se cortaron un montón de presupuestos y fue duro, ¿no? Pero un poco les comento cómo fue el contexto de digamos, el artista involucrado y apasionado en lo que hace con la realidad, ¿no? La diferencia en eso, y después fue el choque más grande, ¿no? Después una serie de intervenciones como convencerlos de los primeros regresos, el teatro se volvió, sin poder tener público, en un set de televisión, ¿no? Entonces se comenzó a acondicionar el teatro, se pusieron cámaras, se volteó el teatro, las butacas eran en el fondo, y eran como lo nuevo. Después ya comenzaron a hacer esa intervención en otros lugares, y después lo volvimos a voltear para allá para no ser igual, y buscar esos ejercicios, ¿no? ¿Por qué tengo que usar mascarilla todo el tiempo?, decía el director de la orquesta, si tenía que transmitir con toda su
toda su rostro, ¿no? Con todo su rostro, los movimientos y explicarles, ¿no? Que era, bueno, era la normativa de ese momento. Pero bueno, tuvimos que pasar un montón de circunstancias en ese paulatino regreso. Yo había preparado unas cifras, ¿no? que me parecieran importantes. Nosotros estábamos con mucha esperanza. Comenzamos el año 2020 con una meta nunca antes vista en los elencos de tener 200.000 asistentes en general, no solamente en el teatro, en el Gran Teatro Nacional, sino en diferentes espacios. Comenzamos así, ¿no? Anunciamos una programación y dijimos vamos a llegar a 7 regiones más y vamos a hacer una producción masiva, acercarnos al público y demás, y llegó la pandemia. Solamente de ese año que intentamos hacer 200 contenidos presenciales, se pudieron hacer 12 funciones, y esas 12 funciones tuvieron solamente, de los 200.000 personas que estimábamos, 12.293 personas que asistieron ese año presencialmente en lo que se pudo hacer a principio, antes de la pandemia, ¿no? En el 2021 retomamos con 69 funciones y se caracterizó mucho el 2021 por el cambio entre los aforos, ¿no? Las peleas del aforo. Marco es el principal del cine, ¿no? Por ejemplo, fue uno de los últimos en reactivarse. Fue una pelea enorme entre el Instituto Nacional de Salud, discutirlo, por qué los restaurantes regresan antes que las artes escénicas, y era toda un poco lo que decía Gracia de los gestores peleando, me acuerdo de una reunión con el Instituto Nacional de Salud, yo en mi casa, claro, y explicando y por qué tenemos que regresar, y se escuchaban los que se acercaban a muchas de esas casas a tocar música, ¿no? Y no dejaban hacer la reunión, y yo les decía al Instituto Nacional de Salud, les decía, por eso tienen que regresar, porque están en la calle en otras condiciones que no son adecuadas para los artistas, ¿no? Precisamente esas eran las gestiones en esos momentos. Y bueno, y terminamos el año con casi 20.000 personas de público asistente en formatos de 30% de aforo, en el teatro, en diferentes espacios. En el 2022 subimos a 214 funciones y ya la cifra se sinceró. Ese año salimos más. Cabe resaltar que en el 2021 pudimos hacer en noviembre una incursión a Madre de Dios. Por primera vez el Ballet Nacional estuvo allá y llevó 1.500 personas. Era alucinante porque todos estaban con mascarilla, todos con distanciamiento. Era un coliseo para 5.000, estaba con aforo reducido, pero se hizo una obra clásica, ¿no? La Bella Durmiente, y las personas se acercaban al escenario a agradecerle a los artistas por llegar allá, ¿no? Entonces era lo que necesitaba un poco, creo que se caracterizó mucho en el regreso y en este periodo de que el público necesitaba ese encuentro con los artistas directo, que creo que en uno de los puntos también fue un paradigma que había que darle la vuelta, ¿no? El espacio escénico no puede ser reemplazado por el espacio digital, eso se puso un poco en discusión, y son espacios totalmente distintos. Más bien la conquista del espacio digital como también una fuente de acercamiento, me parece fundamental que se crea. Yo recuerdo en el teatro, antes de la pandemia, teníamos que hacer una serie de gestiones para que se pudiera filmar un espectáculo, ¿no? No, si ya lo conocen, el espectáculo no. Entonces era una discusión, está bien, discutíamos, ¿no? Y claro, después era lo único que hacíamos, transmisiones y exponer todo, y eso se quedó, ¿no? Se quedó durante el 2021 como un cambio de paradigma, ¿no? Lo modificó. Bueno, el 2023 nos planteamos llegar a esa cifra que quedó pendiente, ¿no? en el lanzamiento del 2020, y algunos factores solamente que he puesto para considerar. Sí hubo una disminución en el presupuesto de creaciones a gran formato, que es lo que hacemos nosotros. Creo que eso podemos decir, de lo que se deduce de ese factor, es que no hubo mayor presupuesto, hubo recortes enormes en artes escénicas en general, para la cultura. Los marcos organizacionales inflexibles, ¿no? Porque teníamos que, y creo que esto le pasó no solamente al Estado, que ya de por sí es difícil que sea flexible, sino también a las organizaciones en general.
Y bueno, los cambios de aforo, las restricciones que ya lo comenté. Sí hubo un aumento, por supuesto, de la expectativa de asistir en el 2021-22 a espectáculos, como un efecto rebote, ¿no? que fue sustancial. Y, por supuesto, se caracterizó por lo que decía Gracia, de que la gente apostó a ver ventanitas, ¿no? Y que eso que creo después se contrajo mucho y ahora casi ha desaparecido, pero la gente también fue muy generosa en otorgarnos el espacio para ver ventanitas y no ver productos repetidos, de repente, que podría ser también algo que pudo competir. Recuerdo que lo primero que hicimos fue, en AUNA se colocaron unas pantallas y ahí salieron las ventanitas y lo transmitieron por helicóptero en pleno 2020, creo que fue en julio de 2020. Fue algo que ahora lo tenemos como un documento histórico, ¿no? Porque ese fue el primer concierto que hicimos virtual. Esto es lo interesante en lo digital, ¿no? En el 2020-2021, lo que bajó, así dijeron, 19.200, las reproducciones subieron a 4 millones en el contenido que se dedicó. Subió, por supuesto, en el 2021 que se fortalecieron esas transmisiones y se ha contraído para nosotros, supongo que también para el sector a nivel en este año. Yo creo que también un poco por la gente ya no va a ver ventanitas, no va a ver espectáculos tal vez no tan ambiciosos, está queriendo más, cada vez más, hay un hambre furtivo de consumo cultural que debemos aprovechar. Creo que eso no es de nada gratuito lo que ha pasado con los conciertos masivos que hay. Creo que es una respuesta que nos permite tener una perspectiva con esperanza. Más personas se están involucrando y yo os animo también a los que no han levantado la mano a que puedan asistir. La práctica cultural debe darse a nivel de adicción, debemos probar y después volvernos adictos del consumo cultural y eso es importante que lo comuniquemos, que lo comentemos. No con solamente probar vamos a entender o a comprender o que nos conecte algo. Creo que la práctica hace que busquemos alternativas y alguna nos conecta y después nos van conectando varias. Así que esa es una práctica que creo que les recomiendo. Solamente factores a considerar para este consumo digital: la creación y difusión de plataformas, la promoción de la producción digital intensiva. Los directores que les comento que estaban muy cómodos, ¿no? en esa zona de mis conciertos, cada mes, cada semana y demás, se comenzaron a hacer flexibles para hacer productos de cámara, ¿no? Adaptaron muchos productos de cámara, reducir formatos, adaptarlos, productos experimentales, ¿no? Y eso fue gracias a la necesidad de sobrevivir, ¿no? Creo que esa es una lección que la cultura, los artistas necesitaron una experiencia. En esta experiencia sacaron eso de sí, ¿no? El nivel de supervivencia. Creo que todo ya es cliché, ¿no? Decirlo, que nos ayudaron a mantenernos ecuánimes y fortalecidos durante la pandemia y yo le solamente agradecerles a cada uno de los artistas que son muchos muy difíciles, ¿no? Complicados, quienes los han gestionado, quienes han tenido contacto, pero de ellos fluye esta conexión con nuestra alma, ¿no? Que creo que es lo que rescato y valoro muy fuerte y lo otro es que nos ha dado también fortaleza para soportar estos momentos difíciles, estos meses difíciles. Les agradezco mucho. Gracias, Ítalo, por la intervención. Evidentemente me has hecho acordar de todas estas situaciones en las que el teatro estaba a veces vacío, pero que los artistas los veíamos en el escenario con las butacas atrás, ¿no? Si alguno está interesado, todavía existen las grabaciones, están allí. Creo que es GTN en vivo, tienen GTN en vivo, la pueden ver, descargar de manera libre, están ahí para que las vean, así que véanlas porque vale la pena. Y también vayan al teatro, y vayan a conciertos, y vayan a todo. Nos toca cerrar la noche, pero no del todo.
con Erika Lastra, que es la anfitriona de esta noche y la creadora de UPC Cultural. Ella es magíster en Dirección de Comunicaciones por la UPC, licenciada en Administración de Empresas por la UPC también, y cuenta con una especialización en Gestión Cultural por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es docente de la Facultad de Comunicaciones de la UPC y coordinadora académica y docente del programa especializado de Gestión de Proyectos en la Escuela de Posgrado de la UPC. Actualmente es jefa del área de Gestión Cultural y Comunicaciones en la misma universidad. Erika, te escuchamos. Karina, ¿se escucha? Sí. Gracias, Karina. Gracias a todos por aceptar la invitación. Realmente voy a tratar de estar al nivel de ustedes. Cuando hablamos de retos, primero, antes de hablar de pospandemia, tendríamos que hablar primero del reto que nos enfrentamos, y no hablo solo de mí, lo hablo como gestores culturales en el equipo de gestión de la universidad. Primero, un miedo, como todo el mundo, enfrentarse a una nueva realidad que sí, la cuarentena comenzó a pasar, semanas no regresabas, ¿no? Y uno se asusta en ese momento por el trabajo, ¿no? Porque es nuestro trabajo. ¿Sí se escucha, no? ¿Sí? ¿Se escucha un poquito bajo? ¿Sí? ¿Hablo más alto? Ya, ok. Entonces, nosotros ofrecíamos regularmente, ya como área de gestión cultural, ¿de acuerdo? No había un centro cultural virtual como ahora lo tenemos. Ofrecíamos actividades a los estudiantes de pregrado. Acá hay varios estudiantes que creo que están para su sello del pasaporte de actividades culturales. No, levanten la mano cuántos alumnos han venido no he dicho por el sello, ¿no? A la actividad para pedir su sello. ¿Pueden levantar la mano, por favor? No, eso para mí es muy gratificante. Es un proyecto que se lanzó en el 2012. ¿Ustedes no? ¿No? Pensé por su voluntad, y son los más jóvenes. Bueno, agradezco. Ese fue un proyecto muy, muy bonito que ya cumple 11 años. Y yo toqué, justo estaban hablando, voy a recapitular algunas cosas que mencionaban cada uno de ellos. El tema de red de contactos, alianzas, para mí era súper, súper importante. Yo tocaba puertas, comencé con un centro cultural, no me voy a olvidar, el Centro Cultural Peruano-Japonés, de ahí comencé a avanzar. Estuve con todos ellos porque por ahí los conocí a todos. Llegamos a tener casi 35 entidades culturales en el pasaporte de actividades culturales. ¿Por qué menciono esto? Porque esta red de contactos me ayudó en un futuro, o más bien nos ayudó como equipo en un futuro. Entonces, nosotros ya veníamos con esta experiencia haciendo actividades culturales para los estudiantes de pregrado. Yo comencé cuando era un campus, ahora son 4 campus, ¿no? Y replicando lo mismo que hacíamos, viernes culturales para todos los estudiantes, el horario cultural de 1 a 3 de la tarde, el pasaporte de actividades culturales, los grupos UPC que son por un interés que se unen y se les va ofreciendo actividades en el marco del horario cultural, los talleres culturales, los elencos, que son 100 elencos artísticos, y entre otras cosas que ofrecíamos que, bueno, ya era un poco más de entretenimiento, como la semana universitaria, ¿no? O el tema de emprendimiento con las ferias. Era lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y trabajar mucho la comunicación, porque sí, el área que somos un equipo ya de 7 personas, pero en ese momento éramos 4 o 5 personas, era gestión cultural y comunicaciones. Nos enfrentamos, y el primer gran reto en la pandemia era, ¿qué hacemos?, ¿no? Entonces, lo logramos, sacamos actividades virtuales de 3 en 3, de 4 en 4, en los viernes culturales, virtualizamos talleres de un semestre a otro, se logró, claro, no todos los talleres, pero poco a poco. Pero ahí yo tenía un pendiente previo a pandemia, que era que el 2019, en octubre, lanzamos un disco, ¿no? Produjimos un equipo, el elenco de música peruana, es un grupo de estudiantes y bueno, ya varios egresados, la gran mayoría de la carrera de música de la UPC y dirigida por dos excelentes profesionales también docentes de la carrera, Antoni Lee y Antonio Ginocchio. Y este proyecto, este disco, fue un proyecto muy bonito. 7 de los 9 temas eran de autoría de los estudiantes. Cuando lo lanzamos, yo tenía muchos planes para ellos en el 2020. Claro, nos enfrentamos a la pandemia. Ese era un proyecto. Otro proyecto que yo tenía era que hacer este tema, nosotros tenemos muchos profesores facilitadores, profesores de diferentes ramas artísticas, y yo le debía un homenaje, ya lo había tomado un poco personal, a Enrique Bustamante, un gran artista y poeta, y era un pendiente que yo le dije, porque yo hacía antes exhibiciones itinerantes en los campus en el marco de viernes culturales, no con los espacios ideales, pero se lograba hacer cosas, porque no había un centro cultural, eran espacios culturales que sí ya estaban marcados, y él me decía,
Erika, ¿cuándo me va a hacer un homenaje? Nos dejó el 26 de diciembre, pero cuando yo le dije, yo toqué, en el 2019 comencé a tocar puertas y conseguí, me presentó una gran amiga ahora, su curadora, Nelly Escudero, y yo toqué puertas y logré tener un espacio cultural. Ya estaba, o sea, eran 2 proyectos que se iban a dar en el 2020 en adelante y vino la pandemia. Entonces, claro, ahí esa prioridad para mí quedó relegada, pero cuando ya comenzaron a avanzar los meses y como han ido contando, ¿no? Pasaban 15 días y así estuvimos, ¿no? Entonces sí me comencé a preocupar como equipo, porque éramos un equipo, no hablo de mí, hablamos del equipo, ¿no? Era gestión cultural y comunicaciones, decimos, ¿qué hacemos? Nuestras actividades laboralmente habían bajado a un 30-40% dirigidas a los estudiantes porque teníamos que ver qué hacíamos. Entonces ahí fue, y ahí yo voy a agradecer, voy a mencionar a varios proveedores, ahorita uno de ellos es un gran amigo igual, también muy aliado, porque para mí los proveedores son grandes aliados, me dijo, ¿por qué no haces una exhibición multimedia? Pero nunca me voy a olvidar porque yo tenía que presentar toda esta propuesta a mis direcciones, ¿no? A mi directora, a mi vicerrectora y al rector. Entonces me dice, ¿por qué no haces esas 2 exhibiciones que quieres realizar, ¿no? La presentación, el aniversario del elenco de música peruana y este homenaje al profesor con su exhibición, lo haces en una exhibición multimedia. Y era muy largo, también escuché las palabras que hablaba Marcos, no lineal, y me acuerdo que me tenía que aprender las palabras y anotar, y yo soy un poco dispersa, ¿no? Era una experiencia inmersiva narrativa, una exhibición multimedia no lineal. Entonces, y yo repetía y le repetía las mismas preguntas, y por ahí se está riendo porque está acá arriba también. Entonces yo me metí, y claro, yo decía, ¿cómo expongo esto? Porque en mi cabeza era hacer 2 actividades, sacarlas por Facebook, porque en ese momento todo era Facebook, ¿no? Las actividades virtuales, y me habla, hay que hacer una galería. Entonces, bueno, y ahí primero nació eso, ¿no? Entonces, primero me metí de lleno yo, porque no podía involucrar al equipo, ¿no? Porque primero teníamos que saber en qué nos metíamos, hasta que vimos que esta galería se podían crear cosas. Claro, no salió todo al aire, todo esto pasaron 8 meses para salir al aire, y en el equipo, grandes personas que ahorita no nos acompañan, bueno, Pepe Santana, dijo, ¿por qué no hacemos podcast? ¿No? Entonces, vamos a tener una plataforma que tenía un blog, el blog puede albergar podcast, y teníamos programas de los viernes culturales que uno se volvió virtual, y ese contenido se quedaba en el viernes cultural, y en YouTube, entonces, y dijimos, ¿por qué no lo lanzamos y pedimos los permisos de los invitados para lanzarlo como un programa más en UPC Cultural? Y bueno, después salió otro podcast más de crítica teatral. Y así comenzaron a crecer. El primer año estuvimos por ahí con 3 podcasts. Tuvimos radioteatro involucrando a estudiantes, egresados y a docentes, grandes docentes que han sido anfitriones y siguen siendo anfitriones de los programas o podcasts. Y así fue creciendo algo que involucró a mucha gente de la universidad. Porque sí, UPC Cultural se volvió una vitrina para exponer el trabajo de la universidad, estudiantes, docentes y egresados, así como también un espacio para acercar a la sociedad, porque UPC Cultural ya no era su objetivo dirigirse a la comunidad UPC, sino era dirigirse a la sociedad en general, y claro, nuestro público cautivo eran los jóvenes universitarios, que es muy difícil llegar a ustedes, pero lo estamos tratando de lograr, ¿no? ¿Alguno de ustedes sigue UPC Cultural? ¿Sí? Entonces estamos logrando. Entonces, bueno, ese es un primer gran reto, ¿no? Enfrentarme a la pandemia con todos estos miedos, porque yo no hablaba por mí, hablaba por un equipo, ¿no? Que tenía que responder por todos, y nos la creímos. Al primer año ganamos uno de los premios de la universidad, fuimos los segundos, fue muy, muy bonito, y de ahí seguimos creando y vimos que la página avanzaba, suscriptores comenzaban a crecer, la página seguía avanzando, pero el año pasado nos dimos cuenta, porque en la virtualidad, ¿quién no ha visto todos los contenidos de todo tipo, no solo cultural? Llegamos a hacer como 70 conversatorios, que era una locura. Tenemos el YouTube y es una inmensidad de conversatorios, de eventos, de conciertos, ¿no? Y claro, la competencia era tan fuerte que a veces nuestros conversatorios tenía pocas personas mirándote, ¿no? 10, 20, 30, 40, era un éxito, por ahí 40. Pero ¿qué era la ventaja de esto como contenido? Estamos hablando del 2021, todo el 2021, más de 70 eventos virtuales, ¿no? Que se quedan en la plataforma y los puedes reproducir y va sumando la reproducción, ¿no? Y es otra manera de contabilizar.
¿no? Es un éxito ahí. Entonces, pero nos dimos cuenta que mejor en el 2022 teníamos que bajar la cantidad de contenidos que teníamos y darle fuerza a la producción atemporal. No los conversatorios, que es temporal, ¿no? Hay una fecha, un concierto virtual, ¿no? Sino comenzar a darle fuerza a los productos, a las exhibiciones, que tenemos exhibiciones multimedia, de una exhibición 360, tenemos podcasts, diferentes podcasts de contenidos culturales, programas, cada día nos estamos sumando, este año vamos a lanzar un podcast muy, muy bonito y 3 programas nuevos con diferentes nuevas temporadas. Entonces teníamos que darle fuerza a eso, a la producción atemporal, porque la ventaja de esta plataforma es que te permite albergar toda la información. Antes, para tener la información tenías que grabar, había un presupuesto, tenía que ser buenas cámaras, ¿no? En cambio aquí todo se queda. Entonces sí hay un esfuerzo, ¿no? Por que estos proyectos salgan bien, ya no son grabaciones en casa, trabajamos ya las locaciones. En eventos comenzamos a generar alianzas. Nuevamente, aprovecho todas las alianzas que recogimos con todos los centros culturales. Y actualmente también tenemos producción itinerante. No tenemos un espacio físico como centro cultural, usamos nuestros auditorios. También hemos estado en San Miguel el año pasado, pero comenzamos a trabajar con las alianzas. Trabajamos hace 2 años con el Teatro Municipal, una alianza de contenidos, ¿no? Muy bonito, muy bonita experiencia. Luego, desde el año pasado estamos trabajando con el MALI, con el Museo de Arte de Lima. Este año tenemos 5 presentaciones, 2 de nuestros elencos artísticos, porque los elencos también, es una vitrina que se expongan para UPC Cultural, ¿no? Y 3 presentaciones en las noches MALI y en el auditorio. Y la Alianza Francesa, que también se unió desde el año pasado, estamos sumándonos al Festival Temporada Alta y tenemos una alianza también para poder usar sus espacios. Actualmente todo, desde que iniciamos ya 2 años, tenemos esta posibilidad de dar que todo sea de acceso libre, ¿no? Entonces, va a ser un reto también que en algún momento tengo que demostrar que este proyecto sea autosostenible, ¿no? Entonces, ahorita lo que necesitamos es posicionarnos, formar públicos, ¿no? Porque yo en un inicio quería que los públicos de 18 a 70, porque en la pandemia muchas personas de la tercera edad estaban atentas. Mi mamá tiene 65 años, pendiente de todo, y otros familiares u otras amistades. Pero cuando hicimos un estudio a inicios del año pasado, el público objetivo era 30-40 y no estaban los jóvenes, y yo trabajo en una universidad, ¿no? Entonces comenzamos a hacer actividades, concursos que participaron, no sé si han escuchado los chicos que están aquí, hicimos un concurso para podcast, Pepe Santana estuvo a cargo, sesiones EDM, también hicimos sesiones EDM, sesiones de la Escuela de Música. También convocamos estudiantes, y el año pasado salimos con UPC Cultural en el Metaverso, que ahí también es un proyecto interesante que le agradezco a Luis Eduardo. También tuve que ayer también memorizarme qué exactamente es Metaverso, porque son para mí términos nuevos, ¿no? Que pasan 2 años y sigo todavía, la parte tecnológica me mueve un poco, ¿no? También ahí agradezco a Arte Manifiesto. Para mí este proyecto se han sumado Viernes Proyectos Audiovisuales, Arte Manifiesto, Arte 4 y Ludic, son 4 grandes aliados proveedores que no hubiéramos podido trabajar todo el equipo, Micaela Ruiz, Andrea Giga, Yair Quispe, Denise Guevara y Pepe Santana, que no están ya con nosotros ahorita, bueno, Claudia Carrillo también que nos acompaña, Brian Flores, que se volvió experto en la producción de contenidos, es el gestor de contenidos, en la plataforma, la parte técnica, y yo siempre le digo, tienes que estar conmigo porque me disperso, ¿no? Y la parte de SEO, que es súper importante, ¿no? Aprender. Fue un reto muy bonito, sigue siendo un reto muy bonito. La idea es sí formar públicos, estos nuevos hábitos, la virtualidad, y sería un sueño lindo tener un espacio físico, pero creo que la ventaja de la virtualidad es que tiene mucha producción atemporal, que la ves hoy día, la ves mañana. Muchas gracias. Gracias, Erika. Creo que ahora vamos a ver la nueva versión. Tarararán. ¿Escucha? ¿Sí? Va a ser rapidito. Voy a enseñarles la nueva interfaz. A ver. Esta es la nueva, yo estoy acostumbrada al mouse, pero ya. Esta es la nueva interfaz. Hoy día la hemos lanzado, ¿no? Sigue un poquito también con el fondo inicial que teníamos, pero ha cambiado un poco la imagen. Seguimos diciendo que UPC Cultural es más arte y cultura, es como ya un eslogan.
¿no? Más espacios, más experiencias. Lo que queremos lograr es que lo hemos puesto por categorías que queremos que se quede en la mente y se vaya posicionando, ¿no? Siempre voy a ir por scrolleando, como le dicen. Las noticias destacadas, que también arriba pueden ver la categoría noticias que te va a llevar acá, ¿no? Muchas novedades, muchas noticias, porque más allá de los productos que también tenemos, atemporales o temporales, trabajamos mucho apoyando diferentes propuestas internas de la comunidad UPC como externas. Entonces, quizá no hay una inversión, necesariamente un apoyo económico, en algunos casos lo hay, también apoyamos en todo el tema de difusión, siempre, ¿no? Luego vamos bajando y seguimos con galería, que también tenemos la opción arriba en el menú, no sé si lo ven, pero podemos ir bajando por aquí. Acá tenemos ya más de 14 exhibiciones, que como les digo, todo esto se queda en la nube, se trabaja en diferentes plataformas. Los programas destacados que les iba diciendo de diferentes contenidos culturales, hemos visto que ya no tenemos que hacer programas en vivo, sino programas grabados, que ahí he aprendido también de Mica. Vamos bajando, una cuarta categoría, los mejores podcasts, contenido cultural, pronto se suma un nuevo podcast, muy interesante. Y por último, nuestra agenda cultural, disculpen, que bueno, acá está el evento del día de hoy, y los que son, ahí sí, ya estamos hablando de contenido temporal, ¿no? Con fechas. Y bueno, ahí tienen la opción de ver más. Tenemos nuestro Facebook, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, y tenemos el contenido que hemos albergado, creo que ya como 100 contenidos en los conversatorios que hemos hecho en 70 en el año 2021, ¿no, Mica? Y las alianzas con las que vamos formándonos. También siempre aparece esto, un poco molestoso, pero es para que se suscriban. Vamos casi 10.000 suscriptores y más de 200.000 visitantes. Pues todo. Muchas gracias. Bueno, ya vieron un poco de qué se trata UPC Cultural y cómo ha ido cambiando y ha ido acumulando información y contenido a lo largo de estos 2 años. Ha ido como, todos hemos ido aprendiendo en el camino. Nos toca ahora pasar a las preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? No se duerman, tenemos que… Sí. Necesitas el micrófono, un micrófono. Sí. ¿Preguntas o no preguntas? Aprovechen. ¿Tienes sueño la pregunta? Sí. ¿Tiene sello? Tiene sello la pregunta. Si no, no hay sello. Si no pregunta, no hay sello. No, que se quede, ahí está, ya. Uy, no hay preguntas. Ok. Aprovechemos en conversar entre nosotros entonces, porque había ganas de un poco intercambiar, ¿no? Creo que la idea no es solamente quedarnos en ok, yo digo eso, yo digo lo otro, sino también creo que un poco intercambiar opiniones respecto a, por ejemplo, cosas que han ido coincidiendo, que ha sido el trabajo colaborativo, la flexibilidad absoluta, la adecuación a la situación que venía. Y yo siento también, y eso quizás podríamos analizarlo, y es cuáles son las expectativas para este 2023. Vamos. Bueno, muy interesante. Yo me he visto reflejado evidentemente en cada una de las participaciones y quería como también contar un poquito cómo nos pasó a nosotros de manera muy específica el salto a lo virtual. Nosotros estábamos en ese momento, y Karina lo sabe muy bien porque estábamos trabajando juntos en esto, estábamos en plena edición del Festival de Artes Escénicas en el FADE Lima. En el Perú habían en distintos hoteles de Lima, algunos iban a viajar fuera de Lima, pero estaban en ese momento todos en Lima, como 37 personas distintas, de distintas nacionalidades, que tenían que hacer funciones esa semana y que estaban ensayando y que estaban… Y entonces alguien nos dice, van a cerrar las fronteras y tienen que ver la manera de sacar a esta gente de acá. Y entre ellos había un grupo de españoles que estaba en un hotel y que uno de ellos tenía faringitis y tosía.
Y entonces otra huésped del hotel hizo una denuncia pública de que él tenía COVID. Y entonces los metieron en cuarentena dentro del hotel en unas condiciones terribles, ¿no? En ese momento las pruebas COVID que tenemos hoy día no existían. Una prueba molecular tomaba una semana, costaba 600 soles, ¿no? Le hicimos la prueba al actor y no tenía nada, ¿no? Pero, es decir, en 2 días sacamos a las 37 personas del Perú, salvo un brasilero que nadie sabe qué pasó. Ah, pero el italiano no vino. Ah, sí, lo sacamos. Sacamos al italiano. Pero al brasilero no sé qué pasó. Que nos dijo, yo me quiero quedar. Le dijimos, bueno, firma este papel. Firmó el papel. Nos dijo, pero me van a dejar en el hotel. Le dijimos, no. Es decir, ahí se acaba, ¿no? Y se quedó. ¿Quién sabe? No sé más de él. Yo espero que haya vuelto a su casa. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es, estábamos en un proyecto muy grande y recuerdo las reuniones que teníamos, en una reunión de FADO, estaba la Plaza del Británico de la Pacífico, estaba la Universidad de Lima, estábamos nosotros, estaba el ministerio, todos sentados diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y nadie creía realmente que esto era tan grave. Decíamos, bueno, a ver, esto es un rato, ¿no? Es decir, cancelemos la función de ahora porque se va a hacer mañana, a ver si extendemos más bien los pasajes para que ellos se puedan... Nada, ¿no? Ya cuando nos dimos cuenta que había que sacarlos, esto se acabó. Y entonces, claro, el reto, una vez que liquidamos eso, era ¿qué viene ahora? ¿Cómo seguimos estas semanas? Y me acuerdo mucho, nosotros estamos ya en plena fase de preproducción del Festival de Cine, que es un evento muy grande y que se trabaja pues con 1 año de anticipación. Y esto era marzo, y ya habíamos invitado gente, ya teníamos programación de películas, ya estábamos en el Sobre el Caballo. Y recuerdo una directiva que llegó de la universidad que fue, se eliminan todos los eventos como el Festival de Cine. O sea, el Festival de Cine estaba nombrado, ¿no? Y yo decía, esto no puede pasar. A la primera que pase esto, se acabó, ¿no? Y hay como cosas que esto es una historia muy bonita, pero hay cosas como que te empujan a tomar decisiones. José Ambrós, que había sido el programador de nuestro festival desde la creación del festival, él fue el impulsor verdaderamente del Festival de Cine de Lima, era un cubano. José venía todos los años al Perú para programar el Festival de Cine. Era una eminencia, había sido programador del Festival de La Habana, del Festival de Cartagena, es decir, un tipo con un gran recorrido, trabajaba para el Instituto de Cine, el ICAIC, en Cuba, y venía durante 3 meses al año para hacer el festival con nosotros. Me envía un correo, esto debe haber sido el 17, 18 de marzo, en el que me dice, no puedes parar. Yo no puedo ir al Perú este año, pero esto no puede parar. Si esto para 1 año, entonces se acaba. José Ambrós se murió 3 días después de un infarto. Y el correo se convirtió de pronto en el motivo para seguir, ¿no? Y logramos convencer a cuanta persona había que convencer al interior de la organización. Y además a inventarnos una manera de hacer un festival virtual cuando no había todavía una estructura, una infraestructura virtual, una arquitectura virtual, digital, que pudiera darle, uno, que sea fácil, sencilla, uno pueda ver las películas. 2, que le dé la seguridad a los distribuidores de que las películas no iban a ser pirateadas, porque todas son películas de estreno. Entonces recuerdo mis llamadas a distribuidores internacionales contándoles el plan y todos me decían, no, a ver, no. Perú, polvos azules, pasaje 18, no, esto no va, ¿no? Y yo le decía, pero a ver, entonces buscando plataformas, hasta que llegamos de pronto a una plataforma, ¿no? Y empezaron a abrirse las llaves, ¿no? Y ese año se hizo un festival virtual. En 9 días de festival logramos vender 17.000 entradas.
fue entre vender y otras entradas, gente que veía también contenidos que eran libres. Entonces el aprendizaje fue enorme, fue muy acelerado, ¿no? En el 2021 también fue virtual, ¿no? Y el año pasado decidimos ya empezar a hacerlo híbrido, ¿no? Y claro, el primer impulso que tenemos como equipo es ir dejando lo virtual y quedándonos, ¿no?, con lo presencial, pero es un error, porque como Erika nos ha dicho varias veces, hay contenidos que cobran una potencia enorme en su capacidad de viralización, ¿no? Las charlas del festival, espacios de diálogo con cineastas, que de pronto son citados, ahora hemos visto, en tesis de maestrías en otras partes del mundo, es decir, se convierten en contenidos que ya trascienden incluso al festival. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Entonces está en el juego de aprender a hacer las cosas, de aprender a combinar las cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos? La palabra híbrida a mí me suena rara, porque nunca sé muy bien qué es, ¿no? Como que no me peleé un poco con la palabra, pero creo que, digamos, no se trata de hacer contenido presencial y contenido virtual, y el contenido virtual, básicamente grabar aquello que es presencial. Se trata de hacer otra cosa, se trata de pensar en las reglas de juego de cada uno de esos espacios. Lo presencial tiene reglas de juego, y lo virtual tiene otras reglas de juego. Y requiere pensarse de esa manera. Me ha gustado mucho, por ejemplo, el display de la interfase, ¿no? Pensar en otras reglas de juego, ¿no? Entonces, no es una adaptación, en verdad. Es la creación de algo nuevo para un nuevo canal, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de Karina, ¿cómo viene el 2023? A ver, creo que va a estar mucho más marcado por el contexto político y social que por la pandemia. O sea, creo que la pospandemia, creo que nos vamos a ir olvidando de la pospandemia, ¿no? Y más bien vamos a ir pensando en ese contexto que tenemos que afrontar como sociedad, ¿no? Que no acaba en una renuncia de una presidenta o en el adelanto de elecciones o en la decisión que finalmente se tome. No acaba ahí, ¿no? Acaba en algo mucho más importante, que es en la capacidad otra vez de ser fraternos, es decir, de pensarnos como un colectivo que pone por delante la fraternidad, la capacidad de diálogo, la capacidad de conversación, ¿no? Trascender a las ideologías, trascender a las posturas, trascender a todo esto para reconocernos como un colectivo y como un colectivo que se identifica como un grupo humano que tiene una raíz común y que además quiere un futuro también próspero. Y eso va a tomar tiempo. Eso es lo que más tiempo va a tomarnos, ¿no? Entonces creo que desde el sector cultural, sin ánimo de ponerme muy político, pero creo que desde el sector cultural tenemos también una responsabilidad de ir en esa línea, ¿no? Así como se decía que la comunicación era esa aguja hipodérmica, ¿no? Creo que la cultura también es un poco una aguja hipodérmica que nos ayuda a llegar con un nivel de sensibilidad distinto a las personas, y creo que tenemos una tarea ahí. Creo que ahorita es muy difícil cumplirla porque está todo muy a flor de piel, ¿no? Pero el trabajo del sector cultural va a tener que considerar, creo, necesariamente, así como me contaba ayer un amigo chileno, me decía, las revueltas en Chile tan fuertes en el año 2019 y 20 fueron paralizadas por la pandemia. Creo que ahora la pandemia aquí está siendo paralizada por algo que nos está tocando de otra manera, ¿no? Ya no es una cuestión de salud, es una cuestión de salud emocional, si queremos así, ¿no? De verdad que te escucho, Marco, y digo, parece broma, pero es anécdota, ¿no? Toda la parte de la pandemia, de hecho creo que nos deja un aprendizaje, y voy a ir primero por la parte pandémica, que es lo que tú dices, ¿no? El 18, 19 de marzo era como, ya, ¿y ahora qué hacemos? Entonces,
aparecen las primeras opciones de poner en plataformas el material audiovisual que teníamos, ¿no? Y ahí, mándate a buscar dónde es ese material audiovisual, ¿no? Y era como, saca ese USB que alguna vez te presté, que era de mi tesis, ya, y que ahí grabaste el registro de tal obra, ahí está. Y era un registro, ahorita yo veo y digo, estas 3 cámaras hermosas nos están acá registrando, y veo que el señor hace toda su chamba así de, ya, primer plano, ya, ahora sí, acá, ya. En esa época, no les miento, amigos, porque ahí pone un pitito, señor, hay obras en las que están subidas en alguna plataforma que han sido grabadas casi que con un celular, porque era la manera como tenía, o sea, yo, Gracia Rojas, atrás del Pirandello, Karina a mi costado, y yo grabando con una cámara plano fijo, una obra que luego se ha vendido y se sigue vendiendo y se seguirá vendiendo en una plataforma virtual. Entonces, eso nos deja también como este aprendizaje de hay que invertir de donde no hay muchas veces para ese material que eventualmente nos tiene que quedar como registro, ¿no? De hecho, y nosotros personalmente he trabajado en espacios siempre como, debo decir, muy privilegiados en recursos que hemos tenido, y podíamos tener un buen disco duro, una nube donde se podía subir y levantar esa información, pero nos pasaba que no encontrábamos nada en un momento, y era como poder organizarnos y poder saber qué era lo que venía, ¿no? Por otro lado, y eso es como el aprendizaje que nos ha quedado, y ahora es como graba, guarda, y tienes que jalar el audio de consola, o sea, palabras como tú dices, Erika, que vas aprendiendo del audiovisual, nosotros también teníamos que saber, y era como, o sea, todo lo que tienes que saber realmente la manera de registrar. Por el otro lado, ¿qué nos espera el 2023? Y es lo que tú comentas, Marco, y de hecho he podido ir a un par de obras estas últimas 2 semanas. Viene ese momento en el que tenemos que ser empáticos, pero nuevamente también, por otro lado, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, es muy fuerte ir a ver una obra y que el elenco, al terminar, pareciera que se está disculpando por haber hecho una obra de teatro en el momento en el que se está dando, pero es que realmente también el arte es una forma de resistencia. Es eso, es continuar igual siempre midiéndonos, ¿no? O sea, siempre hay un termómetro, no podemos salir como ya con bombos y platillos y ya esa es la obra y si no vienes ya. Pero sí como explicar que lo que se está trabajando es porque habemos un montón de personas que la pandemia nos mandó al piso, desde la parte creativa, desde la parte económica. Muchos artistas sabemos que no la pasaron bien, y tenemos que seguir trabajando sobre eso. De hecho, yo creería que lo que puede pasar eventualmente es que se produzcan obras, que salga material basado en esto, con testimonios de esto, que nos ayuden también como poder continuar creando, construyendo ese pensamiento crítico que es el que necesitamos para continuar, porque como tú dices, no es que mañana hay una renuncia y esto continúa, sino nos tenemos que volver a nacer, pareciera, para poder solucionar las cosas. Entonces es un poco eso lo que creo que viene para este 2023, ¿no? Estar muy atentos, estar como muy presentes en lo que estamos haciendo, ser muy respetuosos también con nuestros compañeros y con nuestros espectadores sobre todo, ¿no? Creo que eso, las predicciones. Las predicciones. Ítalo. ¿Quién va a seguir? Bueno, solamente para complementar, creo que gran cambio en el paradigma, ¿no? Estamos sujetos siempre a hacer cosas nuevas, a que todo es posible, ¿no? Eso es una gran lección. Estábamos en una zona de confort, creo que ni siquiera proyectábamos una crisis como la que sucedió, y creo que este espacio post-pandémico, que se va a llamar en la historia, nos va a dar una mirada donde todo es posible, por lo menos en las próximas generaciones recientes será así, y eso nos da una posibilidad, creo, esperanzadora de enrumbarnos, ¿no? La sobrevivencia sobrevivir en este tiempo ha sido, creo, la gran lección, que se pueden hacer cosas, que se puede desarrollar un nuevo sistema, ¿no? que muchas veces lo han mencionado, ¿no? Que es este camino
esta conexión con el público a través de medios digitales. Solamente recuerdo como anécdota que rápidamente yo recuerdo, no sé, unos meses antes de la pandemia no quería cruzar la Javier Prado y quería hacer una reunión en Skype, ¿no? Y las personas decían, no, pero vente. Yo decía, no, pero voy a cruzar la Javier Prado para ir, no, ni hablar, Skype, hagamos, son 2 horas de regreso. Y eran reacios a conectarse, ¿no? A verse las caras en una reunión virtual. Y rápidamente en 2020 ya todas las personas de muchas edades, de toda la amplitud, manejaban el Google Meet, manejaban el Zoom, sabían cómo abrirla, ¿no? Y creo que eso también es necesidad, ¿no? La necesidad rompe digamos, la zona de confort, el probar, ¿no? Sobrevivir, eso es importante. Así que solamente me parece que el mensaje, tomarlo con mucha seriedad, pero debe ser también esperanzador, y apostar por la creatividad que está ahí latente y que se ha podido demostrar. Gracias, Ítalo. Erika. Un reto, una expectativa, necesitamos que la plataforma en general crezca más, pero ya crecer siendo más accesible, ¿no? Ese es un nuevo reto. Al inicio yo pensaba, ya la plataforma nos permite ser 24/7, cruzar fronteras. Después me dijeron, no crezcas tanto internacionalmente, sino crece en habla hispana. Pero después me puse a pensar, realmente esas no son prioridades. O sea, si queremos crecer, y un gran reto que tenemos como equipo, nuevamente hablo como equipo, es el tema de accesibilidad, ¿no? Pensar en tenemos algunos proyectos por ahí que sí tienen estas posibilidades de que uno acceda, ¿no? Para las personas con diferentes habilidades, ¿no? Que sea más accesible. Creo que es un gran reto nuevamente a nivel tecnología. Creo que eso sería un gran reto de este año, quizá no ahorita, ¿no? Pero sí pensarla bien y este año lograr una primera etapa, ¿no? Tenemos más trabajo. Eso, creo que lograr ser inclusivos, ¿no? La sociedad es grande. Bueno, les agradezco a los 4 por estar aquí. Imagino, no sé, creo que no hay preguntas, ¿no? Por lo que veo, ¿no? No, ok. Ya nos vamos. Sí, nos mandan correo, dice acá. Ok. Nada, agradecerles a todos por estar aquí, a los 4 panelistas por acompañarnos en este segundo aniversario de UPC Cultural. Y me gustaría cerrar esta reunión diciéndoles que sí, desde la gestión cultural nos toca generar espacios de diálogo, nos toca generar espacios de encuentro, nos toca generar este espacio para reconocernos sin prejuicios, sin creer que el otro es de una manera, sin ponerle nombre, sin ponerle título, sin ponerle un apelativo, sino reconocernos como somos y trabajar de manera articulada. Eso es lo que nos toca. Muchísimas gracias y nos vemos en la celebración del tercer año de UPC Cultural, pero no dejen de venir, de seguir la página y de ir al teatro, de ir a los conciertos, ir a todos los espacios que puedan. Es barato, es posible y además tienen una oferta increíble. Y usen su pasaporte. Muchas gracias.